Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, meditando y profundizando en este martes 12 de mayo, la palabra de Dios, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, en donde estábamos viendo esta primera misión de Pablo y Bernabé. Primera misión que está llegando, a los límites. Ahora veremos por qué. Recordemos que estaban en Listra, como para hacer un poco de memoria, y que ahí habían querido ofrecerles sacrificios, habían querido hacerlos como que fueran dioses. Y vamos a ver qué dice los Hechos de los Apóstoles. Dice: con estas palabras apenas lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pero unos judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedrease a Pablo. Y así lo hicieron. Luego, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodearon y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, se volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, donde animaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que tenían que atravesar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad nombraban ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Después atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron el mensaje en Perga, bajaron a Atalía y desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían partido encomendados a la gracia de Dios, para realizar la obra que ahora habían acabado. Al llegar a Antioquía, reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por su medio y cómo habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Y se quedaron un largo tiempo con los discípulos. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ¿qué es lo que, un poco resumiendo este lenguaje, sucedió en esto que en realidad marca el final de la misión de Pablo y Bernabé? ¿Por qué? Porque en Listra primero lo quieren hacer dioses, pero después el odio que ya venía de las otras ciudades lo apedrean a Pablo y creen que está muerto, lo tiran afuera y después despierta y sigue. Fíjense, como que el punto de que casi lo matan, de que lo pensaron muerto, marcó como un decir: hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos. Sin embargo, hizo posible el gran dolor de Pablo, hizo posible la cristalización de la comunidad. Y empezaron a desandar el camino en donde también lo habían querido matar, y sin embargo, en cada lugar dice que afianzaban la fe, tanto que organizaban a la comunidad, nombrando algunos ancianos. En otras traducciones dicen presbíteros. Puede ser presbítero, puede ser anciano. Lo importante era esto: cada comunidad que iban visitando la cristalizaban en una organización. ¿Para qué? Para que no se dispersen, no pierdan la fe y no se debiliten, al contrario, se afiancen en esa fe. Y por eso ya la organizaban. Entonces, a medida que fueron desandando el camino, organizaron y fortalecieron las comunidades que iban visitando ya con un tiempo de haber misionado, hasta que realmente llegaron a Antioquía, de donde habían salido, y ese fue el primero de los viajes de Pablo. Así evaluaron toda esta primera misión que abrió la fe a los países paganos, en donde
la evaluación es esto de enseñarle a Jesús, de enseñarle la buena noticia del reino, el proyecto de Jesús a todas las comunidades, inclusive paganas, fue un verdadero éxito llamado por Dios, fue bien de Dios. Y que ya estaban plantadas esas comunidades, aún con una cierta estructura, con los ancianos que las acompañaban y las conducían. Fíjense, termina así la primera misión de Pablo, que en medio de la adversidad, casi matando a Pablo, sin embargo, ellos ven los frutos de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿En la adversidad te dan más frutos? Ciertamente que sí. Nosotros como cristianos nacemos así. Y yo tengo que dar testimonio también en el recorrido que yo hice con la peregrinación misionera a pie con la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas. Pasamos muchas fronteras, pero muchos lugares duros. Estuve al borde de la muerte muchas veces, en la guerrilla colombiana, en la guerra de Ecuador y Perú. Sin embargo, por ejemplo, tengo que decir lo que fue pasar la frontera de Ecuador y Perú. Frontera que me costó mucho, tuve que pasar por campos minados, tuve que vivir momentos muy duros. Pero cuando al fin llegó la Virgen a Macará, porque la frontera es Macará, Suyo, Macará, Ecuador, Suyo, Perú. 5 días antes que llegue la Virgen, declararon la paz. Y entonces llevamos a la Virgen y al Cristo a la frontera, al puente fronterizo entre Macará y Suyo, y se encontraron por primera vez después de mucho tiempo dos pueblos que habían estado separados por la guerra. El dolor los había hecho juntarse en ese momento. ¿Y qué tengo que decir? Que fue un momento conmovedor, profundo hasta las lágrimas. Lo cuento, lo recuerdo y me toca el corazón. Sin embargo, fue el gran dolor que los separó, y ese mismo gran dolor, la profundidad de amor que se entregaron un pueblo con otro. Y por eso es que entiendo a Pablo, cuando casi muere en el camino, hizo posible que más que nunca esas comunidades quedaran profundamente convertidas. ¿Por qué? Porque sufrieron hondamente la persecución, por lo mismo tuvieron una profundidad de fe, una profundidad de amor y de testimonio del reino de los cielos. Acabo de comunicarme con un amigo de Guayaquil y él me contó el dolor que ese pueblo sufrió, los amigos y los parientes que murieron de él. Los números reales, no los oficiales que nos dicen la verdad, de cuántos muertos hubo y del caos que vivieron. Sin embargo, también me cuenta que más que nunca todos los cristianos se organizaron para ayudar a familias, vos tanta, este amigo mío, 80 familias tenía que ayudaba en solidaridad para llevarles alimento, para hacer posible lo que está sucediendo ahora en Guayaquil, que está minorando la pandemia. ¿Por qué? Porque es un pueblo que se juntó en la solidaridad, que se aferró más que nunca a la vida, en medio de la dificultad. Brilla el reino de los cielos. ¿Y qué nos dice? Estemos donde estemos en esta pandemia, en esta cuarentena, Colombia, Venezuela, o Chile, o Argentina, cualquier pueblo. A ver, en medio de esta dificultad que nos estremece y que nos pone en un camino nuevo, globalizado, diferente, bueno, ¿cómo crecimos? ¿Cómo brilla la solidaridad? En medio de este dolor, más que nunca, el proyecto del reino de Jesús se hace presente. Y entonces, en estas puertas que vemos que se están queriendo abrir de la cuarentena,
El desafío es decir, ¿cómo continuamos? Que no solo sea, bueno, que nos vamos a dar un gran abrazo y vamos a tomar un café con cualquiera, no, que sea mucho más, que sea un rumbo que marcó en nosotros ese reino de los cielos, esa posibilidad de un mundo distinto ante esta forma cultural y funcional nueva de nuestra sociedad. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.